semana tras semana a partir de Ventana Sanmartiniana. Es un gusto encontrarnos en una nueva edición con ustedes. Vamos a compartir el día de hoy el tema reactivación, desarrollo y formalización de las pymes. Un tema que nos habían sugerido muchos de ustedes a través de sus comentarios y nosotros hoy tenemos el gusto de poder presentarlo con una invitada especial como es Ana María Choquehuanca. Vamos a estar conversando bastante de este tema y así iniciamos Ventana Sanmartiniana. Soy Eric Lazarte y llevaré la conducción al lado de Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola, Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Ventana Sanmartiniana. Si bien es cierto, hemos cumplido ya un año realizando y desarrollando diversos temas y ahora tenemos un nuevo formato donde vamos a tener un especialista por tema y panelistas quienes van a hacer las consultas y los comentarios respecto al tema que vamos a desarrollar. Y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de reactivación, desarrollo y formalización de las pymes. ¿Qué ha sucedido con las pymes durante esta pandemia y qué es lo que se necesita? Y para ello hemos invitado, evidentemente, a la economista Ana María Choquehuanca. Ella es justamente experta en este tema. Para iniciar con nuestro webinar del día de hoy en Ventana Sanmartiniana, vamos a dar pase al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de nuestra filial sur. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y un saludo muy especial a la economista Ana María Choquehuanca. Creo que es una de las personas que no solo representa lo que es una pyme, sino ha luchado durante mucho tiempo por la consolidación de este modelo empresarial. Particularmente creo que el Perú afronta tres problemas graves. Un problema que es la pandemia y un segundo problema viene a ser la reactivación económica y el tercero es la modernización del Estado. Definitivamente, si nosotros tratáramos de analizar lo que ha significado la crisis económica que hemos soportado como consecuencia de la pandemia, nos vamos a dar cuenta que no refleja lo que está ocurriendo con las cifras que actualmente manejamos. Porque dentro de la formalidad, dentro de las empresas formales, que es un porcentaje mínimo de lo que significa el Perú, nos vamos a dar cuenta que ellas sí realmente, dentro del modelo que ellas han manejado, han recibido reactiva y han tenido planes alternativos que les han permitido tratar de competir en la pandemia. Pero ¿cuál es el héroe realmente de esta crisis económica? Son las pymes. Porque definitivamente las pymes, muchas de ellas no están formalizadas, muchas de ellas no han accedido a todas estas oportunidades que ha dado el gobierno, pero sin embargo en el Producto Bruto Interno no se refleja su participación, pero sí en la economía del Perú, y creo que nosotros tenemos muchas alternativas de poder salir adelante, pero ¿a partir de qué? A partir de las oportunidades que puedan tener las pymes para formalizarse, y para ello necesariamente creo que el Estado, tenemos un Estado arcaico que tiene que modernizarse y dar todas las oportunidades necesarias para que las pymes se puedan formalizar. Yo creo que el economista Ana María Choquehuanca es un caso emblemático de lo que significa trabajar una pyme, sacarla adelante, lograr clúster de pymes y generar inclusive exportación a nivel de pymes. Somos un país primario exportador y definitivamente si queremos generar un desarrollo sostenido, creo que la alternativa más clara está en las pymes. Y esta noche vamos a tener la oportunidad de conocer realmente lo que son las pymes a través de una experta que no solo lo conoce por su profesión, sino lo conoce porque es parte de lo que ha sido la pyme en toda en la región Arequipa. Bienvenida Ana María y los micros de estudio. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, por la presentación, por estas palabras de bienvenida al evento. Estamos compartiendo con todos ustedes el tema reactivación, desarrollo y formalización de las pymes. Sobre todo en estas circunstancias en las que nos encontramos, hemos tenido prácticamente 2 años complicados, como son el 2020 y 2021, pero a pesar de ello, el Perú, en realidad, y todo lo que significa el trabajo con las pymes, estamos saliendo adelante y por eso hoy es un gusto, un agrado tener con nosotros
a la economista Ana María Choquehuanca. Ella estudió en la Universidad Católica de Santa María y tiene un posgrado de igual forma en cuanto al trabajo con las oportunidades para las mujeres en la Universidad Zaragoza de España. Además, es empresaria con más de 20 años de experiencia en el sector privado y público. Actualmente preside el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa y fue presidenta de la Sociedad Nacional de Industrias, SNI Arequipa, de la Cámara PYME, de la Asociación de Mujeres Industriales, MISUR Perú. Entre otros cargos, ha sido presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, vicepresidenta para Sudamérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Paraméricas y también a la Federación Iberoamericana de Mujeres de Empresa FIDEN con sede en España. Es importante también recordar que fue vocera en el foro MIPYME andino en el TLC con Estados Unidos y además representante por el Perú en el foro Mujeres y Economía de APEC. Ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre los años 2017-2018 y congresista de la República. Un gusto, un honor tenerla, economista Ana María Choquehuanca. Adelante, el tiempo de usted. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero, en representación de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, agradecer la invitación de participar en este webinar organizado por la Universidad San Martín de Porras, Filial Sur, en el programa Ventanas Sanmartiniana, donde trataremos un tema crucial, un tema muy importante que debe ser abordado el día de hoy no solo por el nuevo gobierno, sino por todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno, las oportunidades de reactivación, desarrollo y formalización para las pymes peruanas. La asociación que me honro presidir, la Asociación PYME Perú, representa gremios de la micro y pequeña empresa a nivel nacional y es a través de nuestros asociados que conocemos la realidad de la pyme en el país, sus retos y sobre todo, lo más importante, sus sueños y sus metas. Entonces empezamos con la exposición que yo voy a tratar de compartir con ustedes. Por favor, la siguiente. Bien. No cabe duda que el Perú es un país de micro y pequeñas empresas. En conjunto, ¿cuánto representamos? Representamos el 99.6% de todo el sector empresarial formal del país. En concordancia con ello, generamos trabajo a nivel nacional para más del 50% de la población económicamente activa ocupada del país. Asimismo, considerando la última data del Ministerio de la Producción, el sector de la pyme, ¿dónde se ubica? Se ubica mayormente en el sector comercio, en un 46%, en el sector servicios, un gran porcentaje, el 41%, y el 8% en el sector de manufacturas. Ahí hay algo muy importante para la región, porque en Arequipa, por ejemplo, que es una ciudad eminentemente de servicios, en comercio y turismo, con un 80% y un 20% que estuvo dedicado a la manufactura, no tenemos una data, no tenemos algo que nos referencie, digamos, el estatus de este momento, porque lamentablemente esa es una debilidad del Estado, ¿no? La falta de diagnóstico, la falta de estadística, que nos permita también saber a quién apoyamos más que a otros sectores, o dónde es que nosotros podríamos de repente reactivar más rápido la economía regional o la economía del país. La siguiente, por favor. Como resultado del análisis brindado por los gremios y asociaciones, pymes, así como por las entidades públicas y las empresas, podemos tener algunas cifras del impacto real de la pandemia ocasionada por el COVID-19 al sector. Sin duda, uno de los sectores más afectados por esta situación ha sido el de la micro y pequeña empresa. Eso es indudable. Y si vamos a profundizar más todavía, ahí nos encontramos con un sector turismo seriamente afectado. De acuerdo con el reporte del INEI al cierre del 2020, se evidenció una pérdida de
200,000 puestos de empleo a nivel nacional en empresas con 1 a 10 trabajadores. Y un dato que hemos obtenido en estos días es de que todos los trabajadores, o sea, todas las familias que han ido a engrosar el sector ya de la pobreza, son personas que han perdido el empleo y que trabajaban en microempresas de 1 a 5 trabajadores. Eso para tener una referencia de lo que la rueda económica del país significaba antes de la pandemia. Y no es que estuviera seriamente atendida, porque el Estado siempre ha tenido una mirada indiferente, nunca ha sido una mirada directa, abierta de política de Estado. Pero sin embargo, ahora esto se ha agudizado más, y de acuerdo a un sondeo realizado por la financiera Confianza, por ejemplo, en marzo del 2021, el 42% de las microempresarias encuestadas habrían cerrado sus negocios a causa de la pandemia. De la misma forma, según los reportes de asociaciones pymes, tenemos que a diciembre del 2020, que es la última data que teníamos, en el Emporio de Gamarra, que es el pulmón textil del país, se registró una reducción del 50% de ingresos anuales, lo que equivale más o menos a 350 millones. Pero hay algo muy importante. Por ejemplo, antes de la pandemia tenemos un 100% de actividad. Pero sucede que a esta fecha, el 20% ya quebró definitivamente. Entonces, estamos hablando de un 50% que se reactivó y el otro 30% que de repente, dos cosas, o diversificó sus actividades o simplemente ya maneja un negocio de repente ambulante, ¿no? La siguiente, por favor. Sabemos que el sector enfrenta retos estructurales que deben ser atendidos en una agenda de reactivación. Eso es algo claro, con la participación y alianza, sobre todo, en un trabajo conjunto del sector público y privado. Ese binomio es muy, pero muy importante. De nada sirven las iniciativas que nosotros tenemos, el impulso que le damos, el trabajo a pulso que realizamos día a día, si es que no tenemos un soporte o herramientas sólidas para poder reactivar al sector de la micro y pequeña empresa en el país. Y los principales retos de la MIPE pasan principalmente por el acceso a mercados, tanto nacionales como internacionales, y por el acceso a financiamiento. Estos dos son dos temas prioritarios de atender en este momento, mercado y financiamiento. Quien hable de gestión empresarial, de otras situaciones que de repente nosotros podíamos tomarlas en cuenta antes de la pandemia, pues hoy han quedado relegadas. Hoy hablamos solamente de la falta de mercado y del acceso a financiamiento. ¿Y por qué es importante el financiamiento del sector de la MIPE? El acceso al financiamiento permite a las empresas tener una mayor capacidad de desarrollo, realizar nuevas y más eficientes operaciones, ampliar el tamaño de esas operaciones y acceder a créditos en mejores condiciones de tasa, de plazo, entre otras, ¿no? Además, tenemos los retos de acceso a nuevas tecnologías, la formalización, la productividad y la importancia de la formación y el talento del capital humano, es decir, de nuestros colaboradores. Ahí nosotros tenemos que detenernos un momento, porque la importancia de la formación tiene que ver con la época y con el momento en que estamos viviendo. Hoy ya no es, ya el negocio no tiene la misma estrategia que aplicábamos nosotros antes de la pandemia. Hoy todo ha cambiado, hoy todo tiene que ser digitalizado. Tenemos que entrar ya a dominar el tema de las billeteras digitales, en fin, todas esas situaciones que se van presentando, pero que nosotros tenemos que dominar. Eso puede ser tarea del empresario. Lo que no puede ser tarea del empresario es ofrecer un mercado grande como el de compras estatales, por ejemplo, donde no todos funcionan. Hemos logrado nosotros como asociación, por ejemplo, poder prorrogar el DU 058 hasta dentro de un año, pero además crear un programa nacional permanente por 10 años, a ver qué pasa. Eso, por ejemplo, esa iniciativa, esa política que está en pleno proceso de implementación para que las pymes puedan acceder a un mercado de compras estatales con un 40% como debe ser, se la dejamos al nuevo gobierno. La siguiente, por favor. Si bien el gobierno ha dispuesto medidas para la reactivación del sector, los diferentes gremios de la Asociación PYME Perú manifiestan que en los últimos meses miles de empresas han quebrado, cerrado u operan desde la informalidad. Eso es algo que ya es muy visible y de conocimiento de todos. El sector se encuentra hoy en día en la más grande crisis productiva que haya enfrentado.
Esta circunstancia además se agudiza por los problemas estructurales previos a la pandemia que enfrentaba el sector. Para nosotros nunca fue una situación, una panacea. La carga laboral y tributaria del 42% siempre fue un obstáculo, una barrera, al margen de toda la tramitología de 26 días que había que seguir para ser formal. Pero sin embargo, estuvimos caminando en esa dirección de un tránsito de la informalidad a la formalidad. Habíamos logrado llegar a un 68-70%. Hoy, la informalidad avanzado nuevamente y estamos en el 83%. Data de hace unos días nada más. La siguiente, por favor. Viendo la realidad de la MIPYME en el Perú, la Asociación PYME Perú, que es la que presido, ha identificado 6 medidas de corto plazo que deben implementarse para lograr la reactivación de las micro y pequeñas empresas. La siguiente. A ver. En primer lugar, la primera medida que promovemos es destinar, lo que les había señalado anteriormente, el 40% del total de las compras realizadas por las entidades públicas del sector MIPE. El mecanismo principal que proponemos es trabajar de la mano con el sector de la micro y pequeña empresa. Por ello, este mecanismo debería prepararse en conjunto con los gremios. Esa es una tarea nuestra. Y este mecanismo tiene que irse desarrollando un listado de requerimientos que serán cubiertos con la oferta del sector a nivel nacional. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pero el mercado es el estatal, o también un mercado nuevo, que es el de encadenamiento con las grandes empresas y donde estamos creando un gran mercado de compras privadas. Otro elemento que considera esta medida son las compras a productores locales de alimentos, que es lo que más se consume ahora en el Perú, pero en este sentido prevemos la necesidad de facultar al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, a los gobiernos regionales, atención, y a los gobiernos locales, comprar alimentos a los pequeños productores en las regiones del país, que no lo hacen, que no se preocupan de la situación en la que se encuentra. Para atender los programas sociales y programas de apoyo alimentario, eso sería una gran alternativa para ir desarrollando a estos pequeños productores, para que ellos no estén sumidos cada día en más pobreza o que lleguen a una situación peor como es la pobreza extrema. La siguiente. Una segunda medida sería el cumplir con un cronograma del programa Compras a Mi Perú. Este es el gran mercado estatal del que yo les hablaba, a través de los núcleos ejecutores e implementar mecanismos de transparencia. Qué importante es esto, porque muchas veces las trabas precisamente se dan por esa falta de transparencia, por las famosas comisiones a veces, por la falta de acceso de las pymes a un programa que debiera ser transparente, que debiera ser bastante claro en cuanto a su acceso. Además, también el acceso de parte de Produce tiene que ir corrigiendo varias fallas. Nosotros hemos estado trabajando desde noviembre con el ministro Chicoma en esta situación y en verdad hemos podido, por ejemplo, cambiar. Miren, existen 9 núcleos ejecutores en este gran programa de compras a Mi Perú. 9 núcleos ejecutores significa que uno se ocupa de las compras en textiles, el otro metalmecánica, el otro en chompas, en fin. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí teníamos solo un presidente para los 9 núcleos ejecutores. Díganme ustedes, ¿cuándo iban a ceder las pymes ahí? ¿Cuándo el presidente iba a darse tiempo para dictar las políticas o los requisitos necesarios o las directivas necesarias para que se pudiera acceder? Hoy ya por lo menos hemos avanzado, hay 4, se le ha delegado también a propuesta nuestra las CITES regionales que puedan ocuparse, digamos, de esos expedientes técnicos en orientación. Y vamos a más, porque lo que nosotros queremos también es poder lograr que estos programas de compras estatales puedan ampliarse más y puedan cumplir con el 40%, que es lo que les habíamos referido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay una ley, la 28015, que dice que la pyme debiera tener una preferencia del 40% de compras. Pero ¿saben qué pasa con esto? Lo único que pasa con esto es de que dentro de ese 40% no se justifica el porcentaje con la contratación de consultores que tiene el Estado para temas de pymes. O sea, todos los ministerios contratan un consultor, otro consultor, que dicen que van a arreglar el problema de la pyme, hace 100 años que no lo arreglan,
pero sin embargo se considera dentro de ese 40%. Entonces la compra de la pyme baja un 20 a un 15 y al final llega a una mínima parte, ¿no? La siguiente, por favor. En lo que yo les había referido anteriormente también, existen cronogramas lanzados y procesos pendientes de definiciones. Para lograr el objetivo se tiene que contar con un mecanismo de control y transparencia, como les había dicho. Entonces, tenemos la necesidad de conocer montos, rubros, proveedores, entidades a través de un observatorio en el sistema de compras públicas. La siguiente, ya, está bien. Entonces, una tercera medida es la de promover en el marco de los convenios suscritos de gobierno a gobierno un componente de la activación de compras o suministro que incentive la inclusión de pequeñas empresas en obras a ejecutarse. ¿Cuántas obras contrata el Estado? Y ahora esto de gobierno a gobierno, por ejemplo, se está aplicando en la reestructuración del norte. Para ello sería necesario identificar a las empresas MIPES y los requerimientos de los distintos sectores. Por ejemplo, esta medida impactaría directamente en sectores como el textil, confecciones, calzado, metal mecánico, que son, por ejemplo, los colegios que se han reconstruido y que necesitan carpetas. Ese es un ejemplo. En agricultura, en piscicultura, el oriente. Aquí nosotros en la región alta de Arequipa, donde nosotros tenemos la acuicultura, también las avícolas, el transporte, construcción, muebles, carpintería. Hay muchos rubros, son 13 rubros productivos que podrían ingresar a estos programas de gobierno a gobierno, de compras de gobierno a gobierno. La siguiente. La cuarta medida que planteamos es la de desarrollar mecanismos efectivos para acceder a mercados y procedimientos para la continuidad de operaciones en el entorno del COVID-19. Para lograrlo, es necesario poner a disposición del sector MIPE mecanismos para adecuar operaciones, protocolos, esquemas de seguridad social en el trabajo, aplicativos en línea, en fin. Asimismo, se requiere ayudar a visibilizar a la MIPE formal que opera cumpliendo los protocolos y la regulación para promover su acceso a mercados. El Estado siempre refiere a la pyme con millones. Dicen, la pyme significa el 99.6% de la población económicamente activa. Ya está, de las unidades productivas y de servicios. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Saben qué pasó con Reactiva, por ejemplo? Cuando el gobierno da un programa como el PAEMIPE, el FAEMIPE, el FAETurismo, el FAEAGRO, en fin, tantos programas que ha dado, tantos préstamos, el gobierno no se ha fijado en que del 100% del universo de pymes en el país, solamente iban a acceder el 17%, porque estamos hablando de un 83% de informales. Entonces, solo nos queda un 17% de formales. Y de ese 17%, ¿quiénes han accedido? ¿Han accedido todos? No. ¿Por qué? Porque no tenían que estar en la SUNAT, no tenían que estar en Infocor, no tenían que estar tenían que tener un histórico dentro de la entidad y por si fuera poco tenían que ser clientes del banco que les reportaba este préstamo, que en realidad las garantías eran estatales del BCR, ni siquiera del mismo banco, pero ahí se han dado a quienes, por ejemplo, a estudios de abogados, a casinos, entonces que han logrado sacar 10 millones por el movimiento que tenían, pero sin embargo las pymes, ¿no? Han resentido esta situación porque ni siquiera han podido sacar 5,000 soles. Entonces, la ministra de aquel entonces hablaba de miles y miles y miles que accedían. Eso no fue así, jamás. Y en todo caso, sí eran miles de pymes que sacaban 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, la que más, pero no 10 millones. La siguiente. Una quinta medida es la de activar una agenda de transformación digital para micro y pequeñas empresas. El programa de transformación digital que proponemos debe incluir mecanismos eficientes que consisten en asistencia técnica, acceso al financiamiento para lograr vitrinas comerciales virtuales, sistema de pagos electrónicos, capacitación del personal y empresarios y mecanismos de innovación de procesos de inteligencia comercial y atención al público. Eso es vital porque de otra manera nosotros como empresarios de la micro y pequeña empresa en el país no vamos a poder salir adelante. La transformación digital
es hoy obligatoria. Y esa puede ser una tarea del empresario, pero las herramientas, lo vuelvo a repetir, las tiene que brindar el Estado. La siguiente. Y por último, la sexta medida que hemos identificado es la de desarrollar programas para reducir las brechas de calidad de las MIPES como un componente importante para promover la articulación con grandes empresas. El objetivo de estos programas sería contar con MIPES que puedan participar en iniciativas de articulación productiva, cadenas de valor y compras estatales. Cuando nosotros hablamos de cadenas de valor, estamos hablando de un entorno muy grande que genera una unidad productiva, porque ahí la cadena de valor no solamente está integrada por el propietario y los trabajadores, sino todo lo que se mueve alrededor, todo el movimiento que se le da. Y en realidad la cadena de valor que mueve una empresa de manufactura es mucho más que la que mueve una empresa de servicios. Pero sin embargo, hoy por hoy, quienes no han salido al mercado generalmente son las empresas de servicios, por ejemplo, en alimentos, o las pequeñas tiendas de abarrotes, las bodeguitas, pero con ellas se ha debido de trabajar estos sistemas de bioseguridad, ¿no? Que eso ha sido una falta grande para que ellas puedan seguir y para que los propietarios no puedan contagiarse, ¿no? Entonces, esta medida también considera plantear al INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad del Ministerio de la Producción, un plan de acción que incluya mecanismos para implantar la cultura de la calidad en el sector de las MIPES, estableciendo programas pilotos por sectores o por regiones. En verdad, cuando nosotros hablamos de la pyme, es un tema bastante complejo. No es complicado para quien lo vive, para quien lo conoce. Ciertamente yo le agradezco al doctor Mujica el haberme invitado y él tiene amplio conocimiento de que yo provengo de una pequeña empresa, de una empresa que mi padre formó de la nada, de cero, como lo hacen miles, millones de personas en el país. Entonces, creo que la pyme tiene algunas alternativas que ofrecer. Por supuesto, nosotros no estamos de brazos cruzados. Miren, en este momento nosotros estamos terminando de armar una gran plataforma de articulación productiva con las grandes empresas. Así como por este lado tenemos las compras estatales, ¿no? Que también vamos a tratar de que se implemente como debe ser. Entonces, porque ese es el mercado más grande. Imagínense que ahí el año pasado han habido 1.284 millones y para este año, ahorita en convocatorias hay 375 millones y 3.350 pymes participando. Dentro de un mes entran ya los que terminan el otro proceso, que son 2.500 empresas y también por un monto más o menos de 250 millones. Pero ¿qué pasa con esto? Lamentablemente, la centralización. Estas convocatorias se abren a nivel nacional, pero nuestras regiones no tienen acceso. En una, por la banda de apoyo. ¿Dónde están los gobiernos regionales que no ponen una oficina de acceso para el armado de expedientes técnicos y para que les puedan prestar la asistencia técnica a estas pymes y que puedan acceder a este gran mercado? Nosotros estamos creando una plataforma para otro mercado, que es el encadenamiento con las grandes empresas, que las MIPES le puedan vender a las grandes empresas con una homologación homogénea, con certificaciones sí, con los requerimientos que ellos pidan, pero que podamos entrar, que no se estén comprando productos que de repente chinos o no sé, o de importación que vienen, por ejemplo, ¿no? Que hasta los muebles vienen ahora en cajas, cuando tenemos una gran producción nacional. Si nosotros nos detenemos a hablar de las cifras, en realidad las cifras son lamentables. No vamos a quedarnos en una estación de lamento. Nosotros tenemos la esperanza de que en el próximo gobierno pueda tener una mirada más directa, de que podamos ser un brazo de apoyo del mismo despacho presidencial o del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que es algo muy grande. En estos días estamos lanzando también para los restaurantes un manual de buenas prácticas restauranteras donde incluimos protocolos de bioseguridad. Creo que si nosotros no tenemos esas iniciativas y todo esto es a nivel nacional, también el tema de educación financiera que lo hemos trabajado con ASBAN, con la Asociación de Bancos, para que la pyme conozca a fondo cómo solicitar un crédito, qué es un seguro de desgravamen, qué son las garantías, cómo se manejan las tasas de interés, cuál es la que me conviene. Va a ser en realidad una herramienta, una guía que le permita conocer bien cómo debe solicitar un préstamo. Y cuando yo les hablaba del financiamiento y del mercado, son esos temas los que estamos trabajando. El de la plataforma de articulación productiva con las grandes empresas es mercado.
y el de educación financiera. Las billeteras digitales, ese también es un tema en mercado. Esperamos que se sumen todas las autoridades locales, los municipios, los gobiernos regionales, pero igual, hacemos el trabajo todos en conjunto. Nosotros hemos abierto todas estas iniciativas para todo el Perú y esperamos realmente que iniciativas como esta, que nos ayuden a difundir estos grandes proyectos, puedan servir también para compartirlos, para beneficiar a estas pymes, que nosotros lo último que quisiéramos es que sigan quebrando y que sigan en la orfandad de apoyo. Creo que es el momento en el que todos nosotros, en un trinomio de trabajo, universidad, sector público y sector privado, podamos promover un trabajo muy grande. Yo quiero nuevamente agradecer a la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, por la invitación. Estamos seguros de que juntos podemos seguir promoviendo y visibilizando las diversas medidas que requieren para su reactivación. Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente. A usted las gracias, ha sido la participación como invitada para exponer el tema de reactivación, desarrollo y formalización de las pymes, la presidenta de la Asociación Nacional de Pequeña Empresa Pyme Perú, economista Ana María Choquehuanca. Muy bien, ahora vamos a iniciar con nuestros panelistas, y el primer panelista que debe realizar un comentario y alcanzar algunas interrogantes es el señor Luis Macuchape. Él es gerente de la empresa de calzado New Raycon. Bien, señor Macuchape, le damos la bienvenida. Muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene 5 minutos de tiempo. Bueno, muy buenas noches. Bueno, quisiera saludar en especial a la señora Ana María Choquehuanca y a todos mis compañeros que se encuentran aquí presentes. Bueno, hay un interrogante que siempre he querido saber, es de que se habla mucho de la reactivación, del apoyo del Estado, pero más se habla a las microempresas formales, pero no se considera a los que son informales. En el Perú actualmente existen bastantes microempresas informales, que, bueno, yo escucho que no se dice nada de ellos. Yo quiero saber si existe un plan o alguna forma de ver cómo hacer que las microempresas informales se lleguen a formalizar, y si fuese así, ¿cuál es el beneficio que ellos tendrían ya formalizadas las microempresas? Ese es un interrogante que hace mucho tiempo quisiera saber. Bueno, muchas gracias. A ver. A usted por su participación. Le damos el tiempo para que responda la economista Ana María Choquehuanca. Bien. Sí, ese es un buen punto y creo que en la exposición yo también lo había referido e incidido bastante en que la informalidad hoy por hoy tiene una significación del 83%. Estamos hablando de un 17% de formalización. Y han salido estas empresas, por ejemplo, del 70 al 83, un 13, 15% que han salido de la formalidad, han tenido un histórico, han tenido un trabajo en una banca, han tenido producción, pero solamente que ahora quedaron en la informalidad por la situación que se ha venido y se viene sucediendo por la pandemia. Nosotros también queremos saber qué va a hacer el Estado con la informalidad. No vamos a seguir admitiendo de ninguna manera, y el señor Macuchape tiene razón en esto, ¿qué hay de las informales? ¿Qué cosa va a pasar con las informales? Nosotros no queremos, por ejemplo, en este momento hay 2.000 millones que ha conseguido el Ministerio de la Producción para el PAEMIPE, para el Programa de Fortalecimiento para la PYME. Pero ¿quiénes van a llegar ahí? El 17% tiene la primera opción. No, los informales no tienen ninguna opción. Entonces, esa es una gran pregunta para nosotros también, pero queremos desarrollar ese tema. Tienen que haber incentivos. O sea, aquí estas empresas no se van a formalizar. ¿Sabe por qué? Porque ya no tienen capital para hacerlo. Porque la formalización en el país cuesta demasiado dinero. Entonces, creo que juntos tenemos nosotros que ver y que exigirle al nuevo gobierno que las nuevas estrategias que se den en el país, si realmente se quiere reactivar el sector, es que se trabaje con el tema con las empresas informales. Porque son empresas que no venden contrabando,
no son personas que delinquen, son personas que han producido, son personas que tienen empresas, son personas que han quedado en esta situación o que simplemente por la carga laboral y tributaria accedieron a un simple RUS. Y hoy por hoy, pues eso no vale, porque un RUS no exige contabilidad, un RUS no tiene un histórico, un RUS no permite mover grandes cantidades. Entonces, creo que ahí sí, ese es un buen punto y es un punto que nosotros estamos desarrollando porque sí queremos que hayan incentivos. Y cuando yo hablo de incentivos para la pyme y que se entienda bien, de ninguna manera estamos solicitando nosotros que sean asistencialismo o medidas de proteccionismo. La pyme no quiere eso, la pyme quiere medidas concretas para seguir su reactivación y hacia adelante. O sea, es como una palanca de apoyo que le permita despegar nuevamente. Y un asistencialismo, por ejemplo, un bonito, no le permite eso. Además que el bonito llega al 17% y de ese 17 al 5%, porque ¿sabe cuánto llegó para el sector de la pyme, de la reactiva, del primer reactiva de los miles y millones que desembolsó el Estado? El 5%. El 5% son los únicos que pudieron lograr esto. Muchas gracias para la respuesta del economista Ana María Choquehuanca hacia el señor Luis Macuchapi de la empresa de calzado Neorreico. Continuamos y le vamos a dar el tiempo a nuestro segundo panelista, invitado especial, el señor Alexander Chuyo, de la empresa textil Arte y Textil, empresa también arequipeña. Adelante, señor Alexander. Buenas noches, gracias por la invitación. Y lo que nos ha expuesto la señora Ana María está completísimo, ¿no? De todos nuestros falencias y requerimientos que pasamos a las MIPES. Bien, hay un punto que me gustaría que, qué sé yo, todas las MIPES que participamos en esto, que nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, tenemos un 40% que está obligado a comprarle a las pequeñas y medianas empresas. Así que ese está implementado, pero no tenemos la forma y los mecanismos para que nosotros podamos acceder efectivamente. No sé qué nos puede comentar sobre eso la señora Ana María, de manera que nosotros podamos impulsar ese porcentaje y aprovechar, ¿no? Bien, muchas gracias por su pregunta. Adelante con la respuesta. Mire, ese es otro de los temas también que toqué en la exposición. Y eso tiene que ver precisamente con el tema que yo les había referido acerca de ese 40% que es la ley 28015. ¿Qué pasa con esta ley? La ley dice claramente en su artículo 21 que el 40% tiene que ser asignado a las pymes, ¿ya? Pero, ¿qué hace el Estado? El Estado lo que hace es lo siguiente, asigna el 40%, pero yo diría pues que un 30% se van a sus consultorías, a todos los consultores que contratan y que hacen proyectos para reactivar la pyme. Todo el tiempo están reactivando la pyme, pero la pyme nunca se ha reactivado ni antes, ni ahora, ni después. Entonces, el otro, solamente entonces queda un porcentaje del 10% que es lo que accede. Por eso es que el señor Macuchape no accede, por eso es que el señor de Arte Textil no accede. ¿Por qué? Porque esto ya queda tan poco que solo se centraliza en Lima. Ahora, no se concretan los accesos a este programa estatal. ¿Por qué? Porque los ministerios tienen que pedirle permiso. Mire, les asigna el presupuesto para compra de uniformes a la policía, Ministerio Interior. El Ministerio Interior tiene que pedirle permiso al Ministerio de Economía y Finanzas para poder mover el presupuesto nuevamente. Eso tiene un largo tiempo. Luego, tiene que pasar a Foncodes para que se empiecen a generar los expedientes, requerimientos de Foncodes. Luego viene la supervisión, pasa, produce, o sea, está en manos de todos. Hoy el programa que hemos logrado, un programa nacional de compras permanentes, va a permitir que solo produce, pueda hacer todo y de una sola vez. Entonces, estamos en plena implementación de esas políticas. Pero una de las políticas que estamos exigiendo es que así como existe ese 40%, se anule la consideración de esas consultorías. Si ellos quieren hacer consultorías, que las hagan, pero que no las justifiquen dentro de lo que significa el 40% asignado por ley para la pyme. Pero además hay algo muy importante. Dentro de ese 40%,
ya que sea 30, lo que quieran, ¿cuánto de porcentaje va a regiones? Tenemos que clarificar ahí qué porcentajes va, y yo creo que va a ser en proporcionalidad de población, porque así tiene que ser. Si Arequipa tiene 1.500.000, 1.800.000 habitantes y Tacna tiene solo 1 millón, obviamente los porcentajes de proporcionalidad deben ser menores, ¿no es cierto? Porque hay menos productores. Y además ver cuáles son las ventajas comparativas de cada región para ver en qué rubro se ofrece más. Por ejemplo, el calzado será en Arequipa, ¿por qué? Porque hay cuero. Textiles será en Lima, ¿por qué? Porque tienen su emporio de gamarra, pero también en Arequipa será en menos porcentaje. O sea, son ejemplos que estoy dando en este momento, pero son situaciones que vamos a generar. Y yo quiero aprovechar, si me permite, por favor, invitar al señor Luis Macuchape y al señor Alexander de Arte Textil para que me acompañen cada 15 días a generar estas políticas con la viceministra de Pymes, la señora Rosana Balcázar. Con ella quedan todavía 2 reuniones para que nosotros podamos pedir para regiones, que ustedes puedan ver, ustedes son productores, entonces conocen la problemática, uno de cueros, otro de textiles, en regiones. Y eso es lo que queremos la participación de regiones. A veces nosotros invitamos, van a una reunión, ya hemos tenido 7 reuniones, pero estamos tratando de corregir eso. Pero lo que sí, nuestro empeño es que esto llegue y se abra más a regiones. Eso es lo que estamos trabajando hasta ahora, y en esa implementación está la respuesta a todo lo que nosotros podemos necesitar, y que el próximo gobierno pueda utilizar esto como una herramienta de acceso real, equitativo, justo, si quiere llegar realmente a las poblaciones necesitadas o a las poblaciones vulnerables o a las poblaciones que hoy en día necesitan, como son las pymes. Muy bien, vamos a continuar con nuestro siguiente panelista. Es el turno de la magíster Noemí Escobar. Ella es coordinadora de las Escuelas Profesionales de Administración y Marketing de la Universidad San Martín de Porres de la filial Sur. Magíster, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Qué gusto escucharla y estar con usted compartiendo en este evento que es realmente de mucho orgullo para nuestro país. Yo estoy completamente convencida que la creatividad, la innovación, la resiliencia, la persistencia de las ideas de las MIPES hacen de nuestro país lo que somos. Nosotros como académicos podemos posiblemente apuntalar, apoyar, opinar, mejorar propuestas, pero sin las propuestas de las MIPES no podríamos hacer nada. Y siempre están buscando algo, pequeño o grande, que haga del mundo un lugar mejor. Realmente son una admiración. El 26 de junio ha salido un decreto supremo 162/2021-F que hace 33 modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado con miras a introducir mejoras al régimen general de contratación pública, con medidas que simplifiquen, dice, la toma de decisiones de los operadores respecto a la aplicación de esta normativa y faciliten la gestión contractual y permitan mejorar procesos para la solución de controversias. Sin embargo, ¿no? Porque hay que analizar estas 33 nuevas medidas, sin embargo, yo le pregunto si en todos estos reglamentos que digamos, salen y que se negocian con el Estado, no contemplan un factor tan importante como el tiempo. Porque si bien es cierto, las MIPES tienen gran capacidad de creatividad, de ofrecer, lo que no tienen es tiempo y recursos. Y un día que se demoren en aprobar o aceptar o decirles que sí los van a contratar, que sí los van a tomar, o un día en que se demoren en no cumplir en los pagos que el Estado haya hecho con ellos, ¿no? Que se supone que son los primeros que están tratando de apoyarlos, ¿qué es lo que está pasando, no? Ellos pierden el poco o mucho capital que puedan tener. Entonces, realmente estamos apoyando desde un marco legal facilitador a este sector de MIPE. Gracias. Muy bien. Bueno, la referencia que hace la doctora es a la contratación pública, ¿no es cierto?, de la OCE y todas estas modificaciones que salen y en fin.
pero nosotros las pymes tenemos un programa de compras que es distinto, es un programa especial, es el programa de compras a mi Perú. Las pymes no necesariamente deben acceder a un programa de compras públicas en el portal de compras, que podrían hacerlo si desean, pero el que está dirigido con ese 40%, y es el decreto, bueno, a ver, vamos a... Decreto Supremo 106.2, que ha salido recién el 26, específicamente dirigido a dinamizar y reactivar económicamente la participación de las micro y pequeñas empresas. Sí, pero nosotros estamos regidos por el decreto de urgencia 058-2011. Este permite crear un programa especial, que es el de compras a mi Perú, y establecer unos núcleos ejecutores para que en cada núcleo se atienda un rubro específico. Entonces, este decreto, el año 2016, cuando llegó al Congreso, lo prorrogamos hasta el 2018. Luego sale el 075, lo volvemos por ley a prorrogar hasta el 2020. Y el 2020 lo han prorrogado con un decreto de urgencia solamente hasta este 30 de junio, o sea, hasta hace 4 días. No, perdón, 7 días. Esto se hubiera vencido y ahí termina. Y todas las pymes hubieran tenido que entrar a lo que usted refiere, a la contratación pública. Pero esto, hemos logrado que salga el decreto de urgencia 053 hace 10 días y que se prorrogue hasta un año, hasta julio del próximo año. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que en ese interín que tenemos, se ha creado un programa nacional de compras permanentes para la pyme. Ya es un programa nacional, solo para la pyme, donde ahí hay que respetar el 40% que aludía el señor Macuchape. Entonces, este programa de compras a mi Perú permanente por 10 años se está implementando. Entonces ya no vamos a requerir prórroga, porque aquí en el país todo es prórroga, parche de ley, parche, que uno se pierde en la ley original. Entonces, con este programa, nosotros solo vamos a tener al Ministerio de la Producción, donde van a salir las convocatorias, y lo que sí necesitamos trabajar, ¿sabe qué es? La asistencia técnica para que el empresario de la pyme sepa cómo puede acceder, cómo puedo participar. Y otra que estamos corrigiendo es que, por ejemplo, Produce sacaba una y decía, a ver, el contrato de uniformes, las telas para las polacas de la policía las compran en tal sitio, ¿ya? Ese proveedor, único en el Perú, vendía el precio que quería, y cuando la pyme sacaba su costo, no le da, pues. Entonces, ¿qué pasa? Habiendo otros proveedores, ¿qué significaba eso? ¿Qué les sugiere eso? A mí me sugería falta de transparencia. Todo eso, hemos anulado todos esos procesos. Estamos trabajando desde noviembre este tema con el ministro José Luis Chicoma, que es el ministro que está ahora y que ha tenido un acceso grande porque está trabajando para poder dejar todo eso encaminado. Así es que esperamos nosotros lograr un programa más limpio, más transparente, más de acceso también. Y lo que sí hay, por ejemplo, ¿qué puede hacer la Universidad de San Martín de Porres? Y esto se lo dejo en la mesa al doctor Mujica. ¿Por qué no trabajamos un programa de capacitación para armado de expedientes técnicos para participación en las compras del Estado al programa Compras a mi Perú? No es difícil, es que hay que enseñarle el ABC de la participación de la convocatoria y luego tener una línea directa con Produce, porque las convocatorias son abiertas, para decirles a los empresarios, ha salido esta convocatoria, que ellos estén a esto, pero si no saben el armar el expediente, no pueden llegar a la convocatoria. Y es más, cuando el supervisor viene, ni siquiera va a su taller, pero lo ha descalificado ya en Lima. O sea, hay una serie de abusos y excesos que se han venido cometiendo y que estamos tratando de resumir. Pero sí, este portal de contratación pública y estas modificaciones y todo, ya le digo, nosotros tenemos una normativa aparte dentro del programa de compras a mi Perú que nos permite tener un acceso mucho más sencillo que estos de contratación pública. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos con nuestro último panelista, nuestro último invitado,
Abelardo Rojas, estudiante de la Escuela Profesional de Administración de Empresas y además inmerso en el tema de los negocios. Adelante, Abelardo. Muy buenas noches a todos los presentes. Agradecer al Magíster Eric Lazarte por la invitación y a la universidad. Escuché la ponencia de la señora María Choquehuanca y yo quisiera saber, actualmente existen planes de inyección de capital para los préstamos de pymes en el país y para lo que es la reactivación económica. Pero sabemos que en el gobierno pasado no se alcanzó la mayoría de reactiva para las MIPES. Y en tal caso, ¿cuáles serían las facilidades de pago de estos préstamos? Hablar del programa de Reactiva es hablar de un tema bastante sensible para la pyme hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Cuando sale el programa Reactiva, se habla y se dice es para la reactivación sobre todo de las micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto? Así debió haber sido. Pero cuando hay la convocatoria de los bancos que participaban ahí, los bancos dicen, reactiva para mis clientes. Primera cosa, mala, porque era un dinero que venía garantizado por el BCR, o sea, un dinero del Estado, que si no se paga, tiene la garantía y el aval del Estado. ¿A quiénes se le otorga? 10 millones a un estudio jurídico, 10 millones a un casino, 10 millones a empresas que de repente sí tenían un histórico, sí tenían, digamos, un movimiento económico, pero que no necesariamente iban a quebrar con la pandemia, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en la mañana yo escuchaba que había una empresa de transportes que había sacado una reactiva de 10 millones y que ahora ha quebrado. ¿Quién paga? El Estado. Y no solo eso, sino que ahora inclusive han pedido que se dé un año más de gracia. Y se ha accedido, la ley ya salió. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Es lo que digo, del 100% del universo, el 83% es informal. Con todos los requerimientos que hace la banca para otorgar estos créditos, ¿a quién le da? Solo al 17%. De ese 17% solo ha accedido el 5% al programa de Reactiva. Y ese 5% ha sacado préstamos de 10,000, 5,000, 8,000, o sea, no han sacado créditos grandes, ¿ya? Entonces, ahora tenemos 2,000 millones más del PAEMIPE. Nosotros y estamos ajustando al ministro para que cierre, le ponga candados a quien no lo necesita y que reactive a la pyme chiquita. El FAE Turismo, ¿acaso han cedido los guías? Dígame, los guías turísticos no tienen sus empresas pequeñas donde ellos han estado y en turismo eran los que movían la economía de la región. Están los guías, están los transportistas turísticos, no han accedido. Y no acceden, ¿por qué? Por los requisitos hechos para otro tipo de empresarios, que no está mal ya, pero aquí hay que priorizar. ¿Quién necesita más? ¿No es cierto? Entonces, estamos viendo, es lo último que está saliendo, esos 2,000 millones todavía están ahí, se termina la convocatoria de ver a ver qué bancos son los que van a ofertar y sí nos hemos opuesto terminantemente como gremio nacional a que la banca que dé estos créditos exija que sean clientes suyos, porque ese dinero no lo están garantizando ellos. Bien, agradecemos la participación del economista Ana María Choquehuanca. Si es que hay alguna pregunta a modo de réplica, de repente para aclarar alguno de los puntos que se han abordado, dejamos la tribuna libre para nuestros panelistas. Bien, entonces cada uno de los puntos han sido aclarados de acuerdo también a la presentación de nuestra invitada. Bien, nosotros ahora vamos a pasar a las conclusiones y el cierre por parte de nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, reiteradas buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, Ana María, yo creo que eres una luchadora nata y desde que te conocí siempre has estado luchando por el desarrollo de las pymes. Pero todo lo que se pueda hacer por las pymes dentro de un estado como el que tenemos es poco, porque definitivamente las puertas, como tú mismo señalas, están cerradas y están totalmente limitadas.
Y en lugar de que el Estado tenga políticas adecuadas para fomentar el desarrollo de las pymes, cada vez las trabas son mayores. Yo tuve oportunidad de ver el mes de febrero una ley que eliminaba los derechos compensatorios a los textiles y prácticamente los ponía en igualdad de condiciones para competir con los textiles chinos. Una ley que definitivamente no sé bajo qué interés se dio. Entonces, anteriormente Arequipa, como tú decías, habría curtiembres, pero ¿qué competencia podemos tener ahora frente a los chinos? Ninguna. Entonces, definitivamente el problema de las pymes no es un problema legal, es un problema del Estado mismo. Necesitamos formalizar las pymes y darles todas las oportunidades que puedan tener para competir en igualdad de condiciones. El único desarrollo sostenido que puede tener nuestro país es aquel que parta de adentro. Y eso se ha logrado. Mira, nosotros tenemos casos increíbles de empresas que han crecido realmente, como puede ser la empresa de textiles Topi Top, como puede ser Cola Real y tantas empresas que han surgido del Perú a través de emprendimientos propios. Pero necesitamos, en primer lugar, un apoyo del Estado. Y si el Estado tiene que formalizarse, tiene que modernizarse. Si una pyme quiere realmente formalizarse y acceder a todas las oportunidades que hay el Estado, la cantidad de trámites que tiene que hacer requiere un curso de capacitación simplemente para que pueda participar en una licitación. Y las leyes son muy importantes en cuanto al sentido de quien las promulga, pero en cuanto a la ejecución de las leyes, tú sabes que eso, Ana María, lamentablemente no se da. Yo creo que mientras tu lucha, realmente me agrada que lo sigas haciendo. Yo creo que estás rindiendo homenaje a lo que hizo don José Domingo por tratar de levantar las pymes con ese primer parque industrial que se hizo en Arequipa, ¿no? El parque industrial de pymes que actualmente sigue funcionando. Pero el Estado debe modernizarse y esa modernización del Estado debe cortar la cantidad de procesos que hay para que las pymes puedan formalizarse, porque formalizarse es acceder al crédito, es acceder a la tecnología, es acceder al mercado, y no hay país realmente que no dé apoyo a lo que significa las propias empresas de cada país. Lamentablemente nosotros, yo creo que nos hemos olvidado de eso. Y mira, y la pandemia no se ha agudizado a niveles de otros países. ¿Por quién? Por las pymes. Y todas esas pymes son informales, no se reflejan en el Producto Bruto Interno, pero nunca han parado y siguen trabajando. Entonces, Ana María, yo creo que tú representas, eres emblemática en el desarrollo de las pymes y creo que tu lucha debe ir realmente por tratar de que el Estado dé las condiciones favorables para su formalización y para que pueda tener acceso a todas las cosas que actualmente tienen acceso a la gran empresa. Y como tú decías en tu exposición, las pymes representan más del 90% de lo que se genera actualmente en el Perú. Y si queremos cambiar la matriz primaria exportadora que tenemos, lo vamos a hacer a partir de las pymes. Te agradezco realmente tu participación y estaremos siempre dispuestos a apoyar desde la academia a todas las iniciativas de emprendedores como tú. Y a los que han tenido la oportunidad de participar, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Señores, hoy hemos tratado el tema reactivación, desarrollo y formalización de las pymes. Somos Ventana Sanmartiniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en nuestras páginas oficiales y los invitamos al próximo miércoles con otro tema. Atentos a nuestras publicaciones. Nos vamos, Lorena. Así es, y también queremos agradecer sobre todo el trabajo coordinado que se viene realizando para la emisión de estos webinars con la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Sociedad Agrícola de Arequipa. Bien, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós, buenas noches y cuídense. Hasta luego, buenas noches. Gracias.